Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al banquillo. Rosendo García sigue de vacaciones, muy merecidas vacaciones, por cierto, pero estamos aquí para llevarle a ustedes un diálogo más con personajes que hacen la noticia. Nuestro tema de hoy en Al Banquillo, la reactivación del empleo en el país. Se ha hablado de reactivación económica, se ha hablado de reactivación en materia de economía, de capacidad productiva, pero muy poco se ha hablado de reactivar el empleo, la capacidad generadora de aquellos que compran, de aquellos que consumen. Y por eso está con nosotros el dirigente obrero, secretario de la Central General de Trabajadores, el señor Daniel Durón, a quien doy la bienvenida en esta ocasión al banquillo. Daniel, es un gusto saludarlo. Bienvenido al banquillo. Muchas gracias, Aldo. Un placer estar aquí de nuevo. Encantado de compartir con ustedes, bueno, lamentablemente en una situación bastante complicada, sui generis en el país, pero estamos atentos a que debatamos y conversemos en relación al humilde aporte que podamos hacer nosotros en función de esta crisis que estamos viviendo en este momento, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a responder de repente las interrogantes del trabajador, del que no produce para vender, sino que consume, del receptor de lo que se produce en el país, de aquel cuya capacidad adquisitiva cada vez se va haciendo menor y que ve con mucha preocupación lo que está pasando en el país. Hablábamos antes de entrar al programa de una pandemia social histórica que tiene el país en educación, en salud, pero en empleo. ¿Cómo lo visualiza el momento que estamos viviendo en la actualidad, Daniel? Bueno, indudablemente que esto como resultado en relación al empleo ha tenido impactos enormes, grandísimos. Alrededor de 16 millones de trabajadores en América Latina han sido afectados directamente en su capacidad de empleo y de ingreso, que básicamente es el ingreso lo que más afecta al trabajador porque no tiene capacidad adquisitiva, capacidad de comprar. Y cuando hablamos de una pandemia social, estamos hablando del país, el segundo país más pobre de América Latina. Y según los últimos datos de organismos internacionales, Honduras es el país más pobre de Centroamérica en el año 2020. Entonces, cuando hacemos la relación de la pandemia social histórica con un enorme índice de pobreza, el 65% de la gente vive con menos de $1 diario. Y esto no es bueno repetirlo ni agradable, pero son realidades que el país vive y que son inobjetables. El 72% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía. Estamos hablando de una situación realmente de crisis. Entonces, cuando decimos de una pandemia social histórica, es que efectivamente los últimos 70, 80, 100 años nos hemos desenvuelto en este marasmo de crisis, de situaciones socialmente hablando críticas y que muy poco hemos podido hacer para solventarlo. Fíjese la enorme contradicción, Aldo, que el país crece macroeconómicamente. En los últimos 10 años, Honduras creció arriba del 30%, su Producto Interno Bruto, pero se profundizó la pobreza. Eso quiere decir que el país, para decirlo rápidamente, en el marco del contexto de las causas que afectan o que profundizan más la crisis de esta pandemia, el 15 o el 13% de la población usufructúa el 85% del Producto Interno Bruto. Y es uno de los países, o el país donde hay mayor inequidad, de América Latina. Y América Latina en su conjunto del mundo es el continente más inequitativo del mundo. Sumado a esto, la pandemia, que ha afectado no solo a países pobres del tercer mundo, sino que a países altamente desarrollados. Y aquí se combinan dos elementos fundamentales, algo que es el tema científico, el tema técnico y el tema social. O sea, como no estábamos preparados, ¿quién maneja la situación? Entendiendo que tenemos una crisis histórica, hay una deuda social acumulada brutal en el país. Yo estaba viendo estos datos últimos de esta propuesta del sector privado de extender
el impuesto sobre la renta para que no se cobre hasta diciembre del año 2020, que nosotros estamos de acuerdo. Eso favorecería a la microempresa, que debe ser el objetivo principal, a la mediana empresa, que son las que generan el 80% del empleo en el país y que han sido enormemente golpeadas. De esos trabajadores exentos del pago del impuesto de la renta, están alrededor de 2.300.000 trabajadores que están exentos, simple y sencillamente porque ganan menos de 15.000 lempiras mensuales. Una cosa es abrir la economía, aperturar la economía, y otra cosa es la reactivación económica. Como muy bien, yo no voy a hablar de temas de salud, por eso no quisimos participar en esta mesa de reapertura, porque no tenemos el más mínimo criterio ni técnico ni científico para opinar y para verificar una decisión. Pero sí podemos hablar en temas estrictamente sociales. Y repito, una cosa es la apertura económica, que nadie puede estar confinado toda la vida. La mayor parte de los países abrieron, inclusive algunos ni siquiera confinaron a la gente y lograron mantener los niveles de los estándares económicos para que la gente pudiera sobrevivir. Porque es cierto lo que dice la gente del sector informal, es cierto lo que dicen los trabajadores que en este momento no tienen empleo, que están suspendidos, que son más de 150.000 trabajadores, que están en una suerte, pero increíble de inseguridad. Me van a volver a recontratar, tengo 3 meses de no tener salario. Entonces, cuando decimos que una cosa es reapertura y otra cosa es reactivación económica, nos dirigimos exactamente a esos que ya entiendo son más de 500.000 trabajadores, 600.000, puede ser más de 1 millón de trabajadores del sector estructurado. Le digo el sector estructurado porque unos tienen trabajo permanente y otros tienen trabajo circunstancial, por ejemplo los que trabajan por hora, puede ser arriba más de 1 millón. Si le metemos a este número el sector informal de la economía, es posible que tengamos arriba de 5 millones, 6 millones de hondureños, que son los que normalmente hacen que la economía crezca y que la empresa pueda sobrevivir, que en este momento están incapacitados para comprar. Simple y sencillamente en calamidad doméstica. Y eso todo el mundo lo sabe. No estamos aquí diciendo cosas científicas o es que necesitamos fórmulas einsteinianas para darnos cuenta de eso. Entonces, una cosa es la reapertura, como decía antes, que eso es para los que venden. Estamos totalmente de acuerdo. Que las microempresas, que se abran, yo no sé, estos temas de bioseguridad, si están verificados científicamente. El caso de Panamá volvió a confinar el día de ayer. Japón ya tiene más de 100 contaminados que están pensando otra vez regresar al confinamiento. O sea, son dos cosas. El tema económico de la reapertura, que lo manejan con técnicas económicas, el efecto, por ejemplo, a la micro y la mediana empresa, que es brutal. Pero el otro tema es quién mide o qué reactivación económica o quién va a reabrir la capacidad de compra de los consumidores, de los que tienen un salario, de los que mantienen el sector informal porque compran, de los que sostienen la microempresa y la mediana empresa porque tienen capacidad de comprar. ¿Quién va a reabrir o cómo se va a hacer la reactivación económica para que estos compatriotas, que pueden ser más de 6 millones en este momento, no pueden ayudarle a la reapertura para fortalecer la micro, la mediana y la gran empresa porque simple y sencillamente no tienen capacidad de comprar? Entonces nosotros estamos diciendo, es urgente, fuera del acuerdo científico, que para mí tiene que estarlo manejando científico. Yo escuchaba un científico de los Estados Unidos ayer, unos que están a favor de la reapertura y otros que están en contra. Pero aquí hay que ser equilibrado. Entonces, ¿cuál es la propuesta de concertación social que tenemos nosotros para reactivar la economía? Porque hay empresas y hay trabajadores que nunca dejaron de laborar, que siempre tuvieron ingresos. Empresas que principalmente las que prestan servicios elementales. Entonces hay que ver, se habla de un bono de seguro, del seguro de desempleo. Nosotros hablamos de un salario básico universal, porque el bono de desempleo está en el artículo 127 de la Constitución de la República. Pero solo es para el sector estructurado, solo es para un trabajador. Que dicho sea de paso, en este momento hay miles de trabajadores que las empresas no se adhirieron a ese bono solidario,
Y como la ley dice que es voluntario, no es obligatorio, de nada le sirve a un trabajador tener la nota de suspensión en la mano si la empresa no está adherida a ese programa del bono solidario, porque no le van a absolutamente nada. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo hacer? Perdón. Sí. ¿Y cómo hacemos? Esa es la pregunta, y creo que por ahí va usted también. ¿Cómo hacemos para llevar a la par la reactivación económica con la reactivación productiva y comercial? Sí, perfectamente, mire, si redireccionan el presupuesto, ¿eh? Si el presupuesto de la República se orienta o se reorienta al tema social, podemos salir mejor librados de la pandemia. Eso quiere decir, por ejemplo, ese 1.5% de impuesto a la seguridad. Ya no le llamemos impuesto a la seguridad, solo a la seguridad. No concentrarlo en un aspecto específico, sino es que se llame tasa de seguridad social y ciudadana. O sea, el tema de los empréstitos, no sé cuánto ha aprobado el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Mire, si hay algo que uno puede visualizar y ver en esto, es que aquellos que no creían, esto superó cualquier expectativa. Totalmente. Se están dando cuenta que es cierto. Y, por ejemplo, el tema de migratorio, como los países desarrollados del norte, si de hecho ya tenían problemas de migración por la pandemia social histórica que hemos tenido en estos países de Centroamérica particularmente y algunos de Sudamérica, con el tema de la migración, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, es cierto, mire, pero es que no nos pueden ayudar porque ellos están en crisis. Pero aquí no se trata de que puedan o quieran, aquí es que deben ayudarle a los países más pobres, menos desarrollados, para que no tengan consecuencias migratorias como las que han tenido hasta ahora. Y la migratoria nada más es un tema. El otro tema es la situación interna socialmente hablando, la gobernabilidad. Mire, esa gente que está en las calles pidiendo, mira, Aldo, yo nunca había visto esto, realmente, ni quiero ser agorero ni alarmista. Hoy vi, salga a la calle y va a haber gente con pick-up, buenos carros, no los carritos de fletes, ni esa barbarie que han hecho cobrarle peaje a los compatriotas que traen un carrito modelo 82, 75, que lo traen cargado de mínimos o de verduras de aquí de Comayagua y le cobran peaje. Estamos hablando de la concentración en las principales ciudades. Gente de la clase media, sí, vendiendo lácteos, vendiendo verduras. Y no es que quiero ser agorero, yo creo que sí podemos salir adelante. Y no es que estemos inventando el agua caliente, ya hay países que han pensado en muchas cosas, en otras cosas. Y repito, una cosa es la reapertura de compras de empresas y otra cosa es la reactivación económica. La reactivación económica pasa por la situación del trabajador y de la empresa también, de la micro y mediana empresa. Y en vez de estar confrontando nosotros con... Sí, vamos a recuperar ahí la señal del audio de don Daniel, pero sí es interesante lo que veníamos planteando en el sentido de que hoy en día se están viendo situaciones que años atrás no se observaban, particularmente en el enfoque hacia la clase media, del que vamos a hablar en breve con don Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores. Hacemos la pausa y volvemos aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos con el secretario general de la Central General de Trabajadores, don Daniel Durón. Hablábamos, Daniel, de situaciones que se ven complejas. Hoy vemos mucha gente que en clase media, en la calificada clase media, que está dedicándose ya a emprendimientos personales, es decir, al negocio del día a día, quizás o porque no hay un empleo, por un lado, o porque quizás también le es más rentable y quieren trabajar por su propia cuenta. Pero cuando usted me decía que no quería ser agorero, ¿a qué se refería? Yo digo que ninguna situación social, independientemente de la causa que la genere, si la gente no tiene salidas
no tiene los insumos necesarios de sobrevivencia, va a reclamar. Y eso, ¿cómo le podríamos llamar? Una inestabilidad, que ojalá que no llegue, que lleguemos a tiempo a subsanarla. O sea, el reclamo, el hambre, porque algunos han dicho de que aquí tenemos dos problemas gravísimos y eso lo comparto, que es el tema médico, el tema de salud humana, que es lo primordial, debe ser lo primordial. Y el otro tema es de la sobrevivencia física, o sea, la alimentación, la comida. Y estamos ya en niveles de desesperación. La gente tiene razón cuando dice, mire, podemos tener soluciones circunstanciales o transitorias, pero las soluciones sostenibles son las que le van a garantizar al Estado primero gobernabilidad, una relativa tranquilidad social que se puede manejar. Y eso hay que tenerle bastante cuidado. ¿Hizo falta ese pacto social dentro de este acuerdo para reactivación? Es correcto, nosotros le llamaríamos una concertación social, en donde participen todos los sectores. ¿Y qué pasó ahí? Que no sean discusiones algo, metafísicas. Esto ha superado todas las expectativas y es necesario de que haya una congruencia, una confluencia de ideas en lo científico, que para mí quienes deben estar manejando el tema de salud son científicos, con todo respeto. Es cierto que cualquier sector social puede ayudar, pero la ruta de comportamiento, en el caso de la curva, por ejemplo, de infección, el caso de medicamentos, de la red hospitalaria, de la estructura, de la infraestructura hospitalaria, que la tiene que manejar solo los que conocen. Claro. Y lo que han hecho en Alemania. En Costa Rica, por ejemplo, el único que maneja la información y la orientación en materia de salud es el ministro que es un médico. Esto pasa por tres cosas desde mi punto de vista. Pasa por un alto nivel de organización, las soluciones. Alto nivel de organización, un altísimo nivel de información que pueda ser captada y sencilla por la gente y por la disciplina. Si no hay disciplina, la disciplina es producto de la capacidad de entender lo que le están diciendo, de la capacidad de concientización que le puedan hacer a la gente para que pueda entender y asumir un comportamiento diferente frente a una crisis, frente a un problema. Entonces, eso es lo que hemos planteado. La concertación social tiene que pasar por ahí. Ya definimos que es abrir mercados y lo que es reaperturar y reactivar la economía. Sí. Estamos bastante claros. Pero el país necesita urgentemente una gran concertación social que implique la parte humana, la parte médica, que es elemental, la parte técnica, la parte económica, orientado con un altísimo nivel de aspectos sociales. Si aquí no se incluye lo social, en función de lo que nos va a venir en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, podemos fallar en la apreciación. Se pueden tomar buenas decisiones y ojalá que a ese tiempo ya tengamos la vacuna. Eso sería la mejor salida humanamente y científicamente hablando. Los estudios dicen que hasta el próximo año, que será bien difícil el tema de la vacuna por ahora. Pero bueno, esperemos que sea lo más rápido posible. Me habló de 3 elementos. Me dijo usted, alto nivel de organización. ¿Lo tiene Honduras así, sí o no? Los resultados son los que hablan. Yo no me voy a atrever a criticar cosas que no, como decía al principio, pero que uno no puede identificar con claridad. Los resultados son los que nos van a ir diciendo qué es lo que estamos haciendo. El tema de la información es fundamental. ¿La organización entonces me dice? ¿Sí o no? La organización tiene que ser estructurada por todos los sectores. Usted no puede hablar de una organización para enfrentar un conflicto si no es inclusiva. No estamos a buen nivel en ese sentido entonces. Yo no sé, hasta este momento hay sectores que no están participando, no sé por qué, no hay, desde mi punto de vista, no hay una organización estructural, pero no sé hasta dónde, hay que medir los resultados. Hay que ver, todo está en función de los resultados que tengamos. Pero por lo que usted ve, en función de los resultados, ¿tenemos ese buen nivel de organización, sí o no? Eso, mire, los especialistas son los médicos, son los periodistas,
Desde mi punto de vista, hay que revisar un poquito más los resultados a nivel de organización. Y en el tema de información adecuada. Información adecuada es lo que nosotros, sentido común, sin ser científico. La información adecuada es en el aspecto que se refiere a que se oriente la información, tiene que ser manejado por especialistas que le entiendan a lo que están analizando. Usted conoce a los... Yo no me voy a poder opinar o a describir la composición biológica de un alienígena, porque no sé nada de eso. Usted conoce a la gente que está al frente de la pandemia, usted ha negociado con ellos, usted ha hablado con ellos, usted los conoce. ¿Nos han dicho la verdad, cree usted? Mire, ¿en qué curva tenemos el nivel de contagio? ¿El más alto? No se sabe si todavía podemos llegar más alto. Yo no quisiera entrar, Aldo, porque es posible que se hayan hecho buenas cosas. Pero no quisiera entrar en un análisis, en una evaluación, en una auditoría en donde yo no he participado. Lo que le repito, Aldo, los hechos hablan por sí mismos. Entonces hay que revisar las acciones, y eso en todos los ámbitos de la vida. Sí. Porque a veces yo quiero hacer las cosas bien, pero no necesariamente las puedo estar haciendo bien. Es posible que haga falta algún elemento o algo para que las cosas salgan mejor. Eso es un proceso de evaluación que hay que hacerlo y no sé si me compete a mí. El otro elemento del que usted habló es la disciplina. ¿Hemos sido indisciplinados los hondureños en medio de esta pandemia? Sí, pero es posible que sea por falta de orientación. Ajá. Porque tampoco le podemos echar la culpa al hondureño, tampoco le podemos echar la culpa a la gente, Aldo. Mire, ¿cómo usted va a exigir un nivel de disciplina, un nivel de conocimiento, si nuestro atraso histórico en educación, la infraestructura en educación ha sido deficitaria? Mire, ¿quiere que le diga algo? Yo soy testigo de lo que están haciendo los maestros. Un esfuerzo extraordinario, y más aún lo que están haciendo los doctores, las enfermeras. ¿Y sabe qué nos ha costado negociar 1.000 lempiras, 1.100 lempiras de ajuste para una enfermera, para un trabajador de la salud, para un técnico? El enorme déficit en infraestructura que ha tenido el sistema educativo, y los maestros están desde su casa, algo. Inclusive me consta atrapados en circunstancias mucho más difíciles que las clases físicas. Esto de estar en esta forma de andar buscando niños. Y el otro tema es de inclusión. Mire, ¿cómo es posible que un maestro le vaya a dar clases a un niño donde no exista internet, donde no haya conectividad? ¿Por qué no le dan de gratis? ¿Por qué no riega en el país la conectividad de gratis en este momento para todos los niños hondureños? Y que en el lugar más recóndito del país, como sucede en Costa Rica, un niño tenga acceso a un teléfono, una computadora gratuita para no descuidarse y no dejar de aprender. Entonces hay dos cosas básicas en esto, Aldo, que han dejado en evidencia, hay mucha más evidencia, eso ya se sabía. Sí. La poca inversión que hemos hecho en los sistemas más importantes de prestación de servicios públicos. Y yo no sé si lo vamos a resolver en 6 meses. Usted me hablaba, usted evalúa o cómo analiza la organización, ese es uno de los resultados. O sea, si hemos tenido, y no es que no lo hayamos dicho históricamente, ha sido nuestro pleito. Hay que volver a los sistemas de salud y educación, a fortalecerlos. Debiese ser mala palabra privatizar. Y no es que estoy en contra de algunos servicios privados, tienen que haber algunos, pero servicios elementales. Mire, porque estos países han logrado enfrentar, estos países desarrollados, los países europeos, de una forma mejor esta pandemia, porque sus servicios de prestación pública en salud y en educación han sido fuertes. Desde Bismarck para acá en Alemania, mire los alemanes, que son un ejemplo. Entonces, independientemente de que seamos un país chiquito, que seamos un país pobre, pero es que hay gente que piensa también. Hay gente pensante. El hondureño más común, un taxista le da clases sociales a uno. Un vendedor ambulante le da cátedras de la situación social del país y muchas veces no participan. Sí. Entonces, yo diría que cuando hablamos del tema organizativo, va más en función de la participación de la colectividad. Cada quien tiene algo que aportar. O sea, centralizar las decisiones en estructuras
que históricamente ya conocemos, normales, me parece que en momentos como los que estamos viviendo, como en el Mish, ¿se acuerdan del Mish? Sí, Lo que totalmente. hicimos. Cuando hay temas de frontera, de guerras. Este es un momento en donde debe contar la experiencia, por muy baja, por muy pequeña que la puedan considerar, sería bien importante tomarla en cuenta porque es la gente que sufre, más la gente que sufre, Así es, así es. más la gente que a veces no habla porque ni siquiera puede hablar. Y esto no es demagogia, esto es verdad, porque no siente ganas de hablar muchas veces por la impotencia. Voy a hacer la pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco de ese pacto social del que usted me habla, de esa necesidad de un Correcto. pacto social y por dónde comenzar, porque ese es el asunto, por dónde comenzar. Vamos a la pausa, pero estaremos de regreso en breve aquí en Al Banquillo dialogando con don Daniel Durón. De regreso al banquillo hoy, don Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores. ¿Lo habían tenido alguna vez en el banquillo? Sí, una vez estuve con nuestro amigo, muy buen amigo Bueno, Rosendo. pero en este banquillo. Porque Al principio, creo, del banquillo. Sí. Este Hace banquillo, mucho tiempo. este banquillo es agradable, sí, no, pero en otro banquillo no, ¿no? Es relajado. Uy, ni quiera. Además, no le tenemos miedo a ninguno. Sí. Aldo, cuando su verdad y su conciencia Usted está hablaba, clara, uno no le tiene miedo a ninguno. así, Estamos hablando de organización. hablábamos Sí. de este tema de los 3 puntos que usted me habló de organización, Sí. me habló de información, me habló de disciplina. Y le consultaba yo lo de la disciplina porque he escuchado que gran parte de la responsabilidad en esta pandemia se le traslada a la gente. Y es decir, estamos de acuerdo que el distanciamiento, sus medidas de seguridad, su mascarilla, su lavado de manos, su higiene, es importante. Pero de repente como que se quiere derivar gran parte de la responsabilidad en la gente para quitársela al Estado. Como decir, si usted no se cuida, entonces tiene que llegar a los hospitales. Correcto. Si los hospitales están llenos es porque la gente no se cuida. ¿Cómo ve usted eso? Claro, Aldo. Claro, Aldo, no es responsabilidad de la gente. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué los hospitales colapsan? Honduras tiene, creo, 0.3 camas por 100.000. España tiene, creo que 3 por cada 100.000, o 10, creo, 10, no recuerdo mal. Honduras tiene menos de una cama por cada 100.000 habitantes. Aún con ese sistema fuerte de salud, es relativo porque allá hay mucha más población que la de acá, pero como estamos hablando de organización y todo eso, mire, cuando nos referimos a la organización, por ejemplo, Aldo, ¿cómo es posible que todo el mundo esté organizado? Todo el mundo tiene representación la microempresa, la mediana empresa, la gran empresa, el COE, tiene representación los partidos políticos, ahora aparece la sociedad civil. Pero ¿cómo es posible que un grupo de trabajadores en una empresa donde haya 1.000, 500, 200 o 100 no tenga representación legal? No se le permita. ¿Quién negocia por ellos? ¿Quién defiende sus intereses y sus derechos? Ahora es cuando más se connota la necesidad también de permitírsela a los trabajadores, a la gente que se organice. La gente del sector informal, en su gran mayoría está organizada. Y dicho sea de paso, los profesionales independientes también que están en crisis, los abogados. Entonces todo el mundo necesita tener una organización que lo represente y que hable por él y que defienda sus derechos y que reivindique. Por eso ese es un elemento bien importante en el tema de la organización. Y cuando hablamos nosotros de este gran pacto social, hablamos también que hay que revisar la distribución de la riqueza. No es posible, porque Australia salió en mejores condiciones no es para compararnos, que eso no es correcto. Nada más es para informarnos. Tenemos que revisar también un poco el modelo. Y esto no es metafísico realmente, esto es verdad. La distribución de la riqueza. Ahí no puede seguir así, hombre. Fíjate que aquí hay gente como en Europa, hay ricos como en Europa y pobres como en África, puede ser. Es verdad. O sea, la protección del empleo no es una simple palabra, porque ¿de qué sirve a una persona que tenga empleo si no es digno? Si su nivel de ingreso
no le da para sobrevivir. Y esto es en función del Producto Interno Bruto, de la distribución de la riqueza, Aldo. No es difícil compartir un poco más. Si usted se va a los indicadores del Seguro Social, usted se va a dar cuenta, como dijimos al principio, que arriba casi cerca del 80% de los trabajadores en Honduras ganan menos de 15,000 lempiras. Entonces, la generación de empleo en el marco de la reactivación económica tiene también que ir orientada a que el trabajo tenga capacidad de consumir, de comprar. Si no, va a tener problemas la microempresa, que ha dicho ese espacio han cerrado un montón, lamentablemente, y que yo, repito, si hay alguien que nosotros pudiésemos respaldar es a la micro y la mediana empresa por sus grandes esfuerzos, que ha sido desconocida y no ha sido apoyada. El respeto al salario. El respeto al salario. De que cómo vamos a hacer una reactivación económica si antes un trabajador ganaba 7,000 o el salario mínimo, 4,500 lempiras mensuales, 6,500 y lo vamos a recontratar con 3,000. Y le vamos a quitar derechos sociales porque la reactivación económica pasa también por las condiciones. O sea, el trabajador se siente bien, porque el trabajador es y no nos digan colaboradores, hombre, con todo respeto. Un colaborador es circunstancial. Un trabajador es el que produce riqueza en lo que invierte el otro, hace producir los medios de producción. Entonces la inversión, mire, y sobre todo la inversión, la redirección del presupuesto, de todo lo que el país puede obtener a nivel de condonaciones, de ayuda de organismos internacionales orientado a la inversión social. Salud y educación son fundamentales y está probado. ¿Por qué dejó de invertir el país en salud y educación? ¿Por qué se dejó de invertir en salud y educación? ¿Qué priorizaron o por qué dejaron de priorizar los gobernantes, cree usted, salud y educación? Y esto, lógicamente, se traduce en más dificultades, más pobreza, menos generación de inversión en el área social. Se lo resumo. Lo que Honduras tuvo que haber hecho en 50 años atrás, lo quiso hacer o lo quiere hacer en 6 meses. ¿Ha visto cuántas que han hecho en los hospitales? Que todavía es ínfimo. Fíjate, hay algunos hospitales que ni siquiera tienen los insumos médicos de protección para los que están en primera línea. Esa es la denuncia que tenemos nosotros de los trabajadores de la salud, y lo dicen públicamente. La infraestructura en educación, aulas que ni siquiera están pintadas, que no tienen agua potable. Ojalá, dicen que de todas las crisis, como decía Einstein, salen buenas ideas, salen buenas alternativas. Y una de las alternativas, que por lo menos uno puede visualizar en esto, es que el Estado debe volver al modelo de fortalecimiento humano, la persona humana. Porque de nada sirve estar dando informes anuales con crecimientos macroeconómicos, con un enorme contraste en relación a lo humano, que es la pobreza. Sí. Entonces, y aquí lo pueden ideologizar, lo pueden ver doctrinariamente. Pero, repito, aquí tenemos personas del primer mundo y tenemos personas del cuarto mundo. Y esos desniveles, esas inequidades deben ser el centro de nuestra reflexión de ahora en adelante. Entonces los trabajadores tienen derecho, pero el trabajador es una parte. Imagínense la gente que no tiene un empleo. Mire, yo estaba reflexionando en estos días que uno sale y mira los recogedores de basura. En momentos de crisis, de sobrevivencia humana, ¿cuál es la valoración del trabajo? A una enfermera que viene a las 11 de la noche y que sale a las 6 de la mañana, a un médico, y no es discurso, es verdad. O sea, a un profesor que le va a dar clases a un niño donde vive, en caballo, en mula, que hace un esfuerzo por aglutinarlos. Y ahí nos están diciendo que le van a subir a la luz. Una comisión dice ahí que eso es altamente peligroso. Entonces, lo que hemos aprendido nosotros humanamente es en eso, y con la organización
volviendo al tema, que es un poco bien complicado, Sí, sí, sí. la organización pasa porque los sectores estén involucrados y tengan capacidad de organización, o se les permite organizarse para que tengan voz y tengan capacidad de propuesta y de protesta también. Perfecto. Voy a hacer la última pausa y vamos a regresar aquí dialogando con el secretario de la Central General de Trabajadores, el señor Daniel Durón, aquí en Al Banquillo. En Supermercados La Colonia sabemos que estar bien es trabajo de todos. Por eso nosotros cuidamos cada detalle para que tu visita sea lo más segura. Instalamos pantallas acrílicas de seguridad, desinfectamos los manubrios de las carretas, aplicamos gel desinfectante, tomamos tu temperatura. En tus manos está siempre usar mascarilla y guantes y mantener la distancia de al menos 2 metros. Recuerda que este compromiso es de todos. Tu salud está en tus manos. La Colonia, acá te queremos. Es hora de salir. Seamos la fuerza que el país necesita para seguir en movimiento. Pero debemos hacerlo con responsabilidad. Ya tengo mi zona de seguridad de 6 distancia, con el compromiso y nuestro esfuerzo de encender tu alegría. Contá con nosotros, acá estamos. Para recordarte que vamos a salir de esta. Siendo mejores personas, trabajando en equipo. Porque así somos los hondureños. Contá conmigo. Contá conmigo. Contá conmigo. Contá conmigo. Si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Televicentro y Emisoras Unidas. De regreso en Al Banquillo, dialogando sobre la reactivación del empleo en el país con don Daniel Durón, el secretario de la Central General de Trabajadores. Vamos a ir, Daniel, a un par de preguntas finales, pero de las cuales me interesan respuestas puntuales de su parte. ¿Por qué ha sido tan difícil concertar un pacto social que no perjudique al sector inversionista, pero que también beneficie al sector trabajador? ¿Por qué ha sido tan difícil concertar políticas adecuadas en materia laboral a nivel de autoridad gubernamental? Es decir, ¿percibe usted que en algún momento los trabajadores están desprotegidos o son el tercer punto allá de la cadena, gobierno, empresa privada y empleados? No entiendo. Habíamos hecho algunos avances, desde mi punto de vista, bien importantes, aunque no de concertación completa, con el sector privado y el mismo gobierno, en el marco del Consejo Económico y Social. Si bien es cierto, no tuvimos consenso en unas cosas, en algo se avanzó, por ejemplo. Por eso tenemos el salario, este aporte que hacen los empresarios al régimen de aportaciones privadas, que es la cesantía, o sea, el trabajador tiene el 50% que le corresponde de prestaciones sociales al año a su nombre y ganando intereses a su nombre. Eso entre otras cosas. No entiendo, yo tal vez es por la misma situación coyuntural que hemos tenido, casi un avasallamiento de un sector y desconocimiento al otro sector. Pero en la medida que esto se ha ido profundizando, también se han profundizado las diferencias. Si no, mire la situación que se han presentado en el país en los últimos años. Situaciones complejas, o sea, temas políticos, temas sociales, y se ha tratado de poder avanzar, pero el que desconozca que el tema de fondo es la situación de la parte más débil, que es la gente, que es el trabajador, y fíjate, cuando hablamos del trabajador estamos hablando del sector estructurado.
es poco, apenas creo que tenemos un 16%, un 18%, un 22% del sector estructurado, cuando más. O sea, a nadie le interesa, no le ha interesado el crecimiento, por ejemplo, del sector informal de la economía. Hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Dónde están los miles y miles de compañeros, compatriotas trabajadores que no están vendiendo en el mercado en este momento? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? O sea, y por otro lado estamos hablando de temas eminentemente financieros. Entonces, mire, si aquí no hay una solidaridad, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, hay algunas cosas que habíamos previsto que se están dando porque no tuvimos capacidad de pacto. Esto no es ni siquiera de pacto entre partes, sino que es un reconocimiento. Miren, nadie puede estar bien si su vecino está mal. Y solo alguien que no tenga 3 dedos de frente no puede avisorar o darse cuenta que una situación social en estallido te va a complicar la vida. O sea, no va a haber, no podemos estar en un oasis de paz y tranquilidad en medio de un desierto de orfandad, de miseria y de pobreza. Y pueden decir, es que te estás loco, no, es la verdad. Y el país tiene serios problemas en eso y tiene nominaciones y tiene análisis internacionales que así nos delatan, además de un montón de varios problemas. Y nosotros también, Aldo, hemos hecho algunas propuestas del Fondo Monetario, del arancel, que lo revisar, esto de lo que hace el Banco Central, la deuda internacional, los organismos internacionales, la redirección del presupuesto nacional en función de lo social en este momento, que es básico. Mire, si no hay estabilidad social, si la gente no puede comprar, si hay una disminución aún más de lo que teníamos antes de la pandemia, la situación se nos puede complicar. Eso que usted, habla de un bono de... Sí, eso que usted me dice de la redirección del presupuesto, ¿a qué se refiere? Que vayamos por las líneas de fortalecimiento a la salud, a la educación, a lo subsidiario. Este momento la subsidiariedad es fundamental. Por eso nosotros hablamos de un salario básico universal, que trasciende el bono, el seguro de desempleo al sector formal, al sector estructurado. En otros países ya lo están haciendo. O sea, darle a las familias por un tiempo una cantidad de dinero para que pueda comprar, para que pueda sobrevivir y se logre más o menos atenuar un poco el conflicto social. Y lo otro, yo sé que nosotros tenemos una alta tasa tributiva con un bajísimo estado de bienestar social. Si pagamos el 15% de impuesto sobre venta. Hay que hacer una revisión a fondo también del sistema tributario. Y estamos de acuerdo con algunos empresarios que lo piden, pero no solo para las empresas, sino también revisemos cuál puede ser un impacto fiscal tributario en función del que compra, del que no tiene trabajo, del que no puede vender. Y hagamos una redistribución del ingreso en el marco del presupuesto, básicamente orientado a lo social. En este tema, Aldo, yo no sé si estoy equivocado. En este momento, en esta circunstancia, lo que prima es lo social. Los empresarios tienen razón, dice, si la empresa quiebra, si la empresa no puede subsistir, genera desempleo. Sí. Entonces el golpe final es a la persona, es al trabajador, a la gente. Entonces si no redireccionamos todos los esfuerzos después de la salud, que es fundamental, no redireccionamos a fortalecer la familia. Miren, después, ojalá que logremos esta crisis, en medio de esta crisis, para darnos cuenta que hay que hacer un montón de cambios estructurales en el país, pero no políticos, estructurales en función de lo social, digo yo. No me quiero meter a temas que son bastante escabrosos, pero estamos hablando básicamente de lo social. Aldo, ¿qué hace una persona? Y esto todo el mundo lo ha dicho, está gastado. ¿O te pones a pensar en una noche? Si está afectada la gente de la clase media, que está vendiendo, salió a la calle, a lo informal. ¿Qué puede estar haciendo una persona que tenía un trabajo ganando 6.500 lempiras? O aquellos que trabajan, viven del día a día. Y esto es como aldabonazo. No es que estamos descubriendo el agua caliente, es lo que hemos tenido toda la vida. Pero la pregunta debe ser, para un proceso mucho más alto de análisis y de consenso. Hay que preguntarse qué está haciendo una persona que tenía trabajo o que vendía en la calle
y que en este momento no tiene ese salario. ¿Qué está haciendo una persona que tenía una microempresa, una empresa familiar, una mediana empresa, pequeña, honesta, cerrada sus puertas? Entonces tenemos que balancear entre lo que es salud, que es lo primero, el humano, e inteligentemente, yo no sé si llamarle reapertura inteligente o reapertura organizada o prudente, no sé cómo, pero manejada por los que saben para hacer el equilibrio y no perder lo social, que eso sería gravísimo. Interesante, la verdad el tiempo se nos termina, pero creo que quedan aportes importantes. Ha sido un gusto, de verdad, Daniel, poder dialogar y poder enviar este mensaje desde la perspectiva de la clase trabajadora a los que toman decisiones sobre lo que está pasando en el país. Ha sido un gusto, Daniel. Mucho gusto, Aldo, y decirle a los trabajadores que no pierdan la fe en la organización. Tenemos el 68% de los trabajadores de la maquila organizados, es sui generis en América Latina. Hemos crecido enormemente. Esto nos ha impactado enormemente, pero menos mal que los trabajadores tienen un instrumento de defensa que se llama organización sindical. Que se les permita en los lugares donde no hay sindicatos en este momento, permítanle que los trabajadores se organicen para que puedan negociar, discutir y llegar a acuerdos. De lo contrario es la imposición de una parte. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Un gusto a usted, Daniel Durón, el secretario de la Central General de Trabajadores, hoy aquí en Al Banquillo, hablando sobre la reactivación del empleo. Gracias y hasta una próxima edición.